Muy bien, chicos. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Igual conforme sus demás compañeros se vayan integrando, les vamos a permitir el ingreso. ¿Vale? La clase vamos a ver tres temas. Dos temas los vamos a ver virtuales aquí conmigo. Y el otro tema estoy a punto casi de subirlo. Me faltan todavía unos minutos de edición. Pero yo creo que en el lapso que ustedes tengan de espacio para comer, termino de editarlo, lo subo y ya lo pueden visualizar en la plataforma del salón. El primer tema que vamos a ver se llama disfunción hepática. La disfunción hepática sabemos que es una patología multiorgánica y variable, en el cual las etiologías o el origen de estas pueden objetivizarse en un daño que algún agente causal va a generar de manera progresiva sobre el hígado. La historia natural de esta patología es variable, tiene un sustrato fisiopatológico fundamental con una intensa respuesta inflamatoria sistémica. Los eventos agudos, que es lo que vamos a visualizar de manera generalizada en algunos pacientes, suelen denominarse insuficiencia o falla hepática aguda. La característica laboratorial que van a tener estos pacientes es que, aparte de incidir en una falla hepática, esta va a estar asociada con una coagulopatía. El INR, que es un indicador estándar del tiempo de coagulación, suele estar mayor a 1.5, cuando los niveles fisiológicos son menores a estas cifras. Y también, en la mayoría de los casos, los pacientes suelen desarrollar la encefalopatía hepática. No me voy a meter mucho en especificar lo que es la encefalopatía hepática, porque estos detalles ya los vimos en la clase de coma y encefalopatías, perdón. Si tienen alguna inquietud sobre este tema en específico, pueden volver a consultar el video y explorar un poquito más en la bibliografía que puedan encontrar en internet. Los criterios globales para determinar una crisis de insuficiencia hepática aguda están determinados desde 1970. Estos hablan de que un paciente con falla hepática aguda no tiene una asociación o una enfermedad crónica previa. La elevación de la enzima hepática, en este caso la AST y el ALT, junto con la extensión del INR, nos hablan en este caso de un proceso inflamatorio y también de una falla en la síntesis de los factores de coagulación. Esta enfermedad, para determinarse aguda, se refiere sobre todo con un periodo menor a 26 semanas de evolución. O sea que, llegado este tiempo, el paciente se tiene que recuperar. Las causas pueden ser variables, como les comentaba, originada por medicamentos, principalmente los AINES, ¿sí? Como ejemplo tenemos el paracetamol, virales, como lo puede ser la hepatitis A, B, C, tóxicos, ¿sí? Autoinmunes, causantes de manera temporal, como lo es en el embarazo, el hígado graso en el embarazo y el síndrome de HELLP, el cáncer o tumoraciones en el hígado o extrahepáticas, y vascular, como lo es la patología de Budd-Child, en el cual hay una obstrucción del sistema circulatorio hepático. En Estados Unidos, la falla hepática aguda suele ser más común en el caso de la sobredosis por paracetamol, que sabemos que una dosis hepatotóxica va a superar los 7 gramos al día. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, si una persona tiene un intento autolítico donde consume paracetamol para lograrlo, estamos hablando si una pastilla viene generalmente de 500 miligramos, la presentación más común, ¿no? Porque tenemos pastillas de 300, 550, 750. Entonces, si vienen de 500 miligramos, una cajita generalmente genérica viene con 10 tabletas. Estamos hablando que en total las 10 tabletas son 5 gramos. Para alcanzar una dosis hepatotóxica, el paciente requeriría consumir más de una caja de paracetamol con su respectiva carpeta completa. Algunas otras drogas o toxinas
En el caso ya comentamos situaciones virales, como la hepatitis B, principalmente hepatitis A, que algunas de estas patologías son prevenibles por vacunación, otras múltiples causas identificadas y otras indeterminadas. Algo que sí debemos de recordar en el caso de las causas prevenibles por vacunación, nosotros como personal de salud estamos expuestos a estas enfermedades por transmisión, ya que los pacientes portadores de estos virus, algunos de ellos los tratamientos retrovirales no son tan efectivos o algunos son poco efectivos. Entonces yo sí les recomendaría en la medida de lo posible que para evitar contagios, porque si esto es común en el área de la salud, se vacunen. Los estadios y presentaciones clínicas se pueden clasificar dependiendo del tiempo. En el estado hiperagudo, donde es una falla hepática fulminante, el tiempo de presentación es de 7 días. Ocurre una coagulopatía grave, el paciente presenta ictericia, hipertensión intracraneal. Estos pacientes tienen una buena sobrevida sin necesidad de trasplante hepático y la causa más frecuente suele ser tóxica por paracetamol o por hepatitis. En el caso de la aguda, el tiempo de presentación es de 1 a 4 semanas, con una coagulopatía moderada, ictericia, hipertensión intracraneal, una sobrevida moderada y la causa más frecuente es la hepatitis B. En el caso de las causantes subagudas, que duran más de 4 semanas, hasta 12 semanas, la coagulopatía suele ser leve, es muy prolongada y generalmente puede llegar a evolucionar a una hepatopatía crónica. Hay una ictericia severa, muy marcada en las mucosas y en la piel, hipertensión intracraneal moderada, escasa sobrevida sin necesidad de trasplante y la causa más frecuente son fármacos distintos al paracetamol. Ahora, haciendo un poquito alusión a la fisiopatología, ¿me pueden ustedes comentar por qué aparecen en los pacientes con una hepatopatía, coagulopatía o hipertensión intracraneana? ¿Por qué creen ustedes que sucede ese tipo de situaciones en los pacientes en los que fallan el hígado? A ver, Alma. ¿No? Ania. Ok, Yesenia. ¿Alguien? Natalia, Osvaldo, Isis, Jesús, José, Cari, Leo, Chayito, Silvana, Vane. ¿Alguien que me pueda decir? O le podemos preguntar a Tavo que va entrando a la sala. Tavo, bienvenido. ¿Nos puedes decir por qué en la insuficiencia hepática aguda el paciente presenta coagulopatía? Tavo. ¿Y de qué manera, Ania, el hígado va a interferir en la cascada de coagulación? Casi, pero no. A ver, ¿alguien? Chicos.
Me gustaría que fueran un poquito más participativos en esta clase, como les he pedido en todas. ¿Algo, alguna idea? ¿Ania ya aportó algo? ¿Alguien más? Bueno, pues ahí lo estudian ustedes. Porque, a ver, Bueno, no sé si va a estar mal. no, nada está mal. Dime. Pues no interfiere como en la síntesis de las plaquetas, plaquetarias, ¿no? No, porque la hormona estimulante de la formación de las plaquetas o la estimulante de la médula ósea viene prácticamente de la médula suprarrenal, no directamente del hígado. Algo que sí pudiéramos aseverar un poquito, que bueno, me gustaría que en ese caso fueran participativos ustedes porque se supone que ya lo vieron en anatomía, ya lo repasaron, ya la acreditaron, que por lo menos sepan y no estén perdiendo el tiempo pues en una carrera donde no están estudiando. Las coagulopatías, recuerden que se dan en el caso de los pacientes con insuficiencia hepática porque el hígado sintetiza los factores de coagulación. Entonces, si el hígado atraviesa por un estadio o una enfermedad en el que el paciente no puede sintetizarlos de manera adecuada, obviamente el paciente va a sangrar, va a presentar hemorragias, ya sea visuales con un sangrado activo, subdérmicos, como puede ser en este caso petequias, ¿sí? O asociadas también a una hipercoagulación, o se agotan muy rápido los factores de coagulación. Y en el caso de la ictericia, pues ya sabemos que esto es por el metabolismo de las bilirrubinas, donde no se excretan de manera adecuada, entonces se sobreconcentran en la sangre, dando esa hiperpigmentación amarillenta. ¿Y la hipertensión intracraniana a qué se debe? Se debe, igual como sé que ustedes ya saben la respuesta, a que si el hígado no está funcionando, recuerden que aparte de ser una fábrica donde metaboliza, también sintetiza. Y uno de los principales elementos que regulan la presión intraarterial viene siendo, en este caso, las proteínas. Entonces, si el paciente carece de una síntesis proteica, principalmente globulinas, ¿sí? Albúmina, entonces va a generar trastornos en la regulación hídrica y también de la presión. Las manifestaciones clínicas que van a tener los pacientes con insuficiencia hepática aguda, por lo general son datos que debutan en una encefalopatía. Los pacientes, como comentábamos en los criterios de Weishaven en la clase de coma, los pacientes pueden presentar desde situaciones de alteración del estado de alerta, ¿sí? Confusión, desorientación, clonus, ¿sí? Nistagmo, Babinski presente, ¿sí? Asterixis, ictericia, lesiones dérmicas, como pueden mencionarse anteriormente en el caso de las coagulopatías, náusea, malestar general, niveles elevados de aminotransferansas, TGO, TGP, prolongación de los tiempos de coagulación, decíamos que el INR debe estar mayor a 1.5 y el incremento de las bilirrubinas totales. Algunos pacientes asocian esto con focos sépticos, falla renal, sobre todo por la relación del ciclo hepatorrenal, donde sabemos que al haber una alteración en la síntesis proteica, al igual que en algunas otras funciones metabólicas, tiende de manera consecutiva y a la larga a fallar más de un órgano asociado al ciclo hepático. Hay alteración del estado de regulación ácido-base. El paciente puede presentar hipoglucemia, ¿sí? Y estado de shock. ¿Alguien me puede decir por qué el paciente con una hepatopatía presenta hipoglucemia? Si el páncreas es quien regula los niveles de glucosa. Porque ahí se metaboliza, ¿no?
En parte, Ania, gracias, de que se metaboliza en el hígado. La otra razón es porque también ahí se almacena. Recuerden que la glucosa se guarda como glucógeno, ¿sí? Entonces, si el hígado va a estar fallando en los procesos de síntesis y almacenamiento, el paciente puede estar presentando hipoglucemias porque no hay reservas adecuadas para satisfacer la demanda del paciente. En los estadios clínicos tempranos, el paciente puede presentar llantos, inversión de ritmo de sueño, que puede ser insomnio, falta de atención, hiperreflexia y síntomas inestables neurológicos. El paciente en un estadio intermedio puede presentar somnolencia, irritabilidad. Y en estadios tardíos, el paciente puede presentar encefalopatía avanzada, que puede ser ya un estado de coma, con una respuesta nula o disminuida a los estímulos externos. Reflejos pueden estar ausentes y puede el paciente inclusive encontrar, dependiendo el grado de hipertensión intracraneal en la que se encuentre, hasta signos de descerebración y decorticación. El tratamiento que vamos a utilizar con estos pacientes principalmente es, si presenta datos de estado de shock, una estabilización y monitoreo del sistema hemodinámico. En el caso de presentar situaciones de hemorragia, pues si el paciente requiere una recuperación con soluciones cristaloides de manera inicial, podemos realizarlo. Pero recuerden que también el infundir grandes cantidades de líquidos cristaloides, podemos de alguna manera hemodiluir la sangre y generar un retraso en el proceso de la coagulación. Yesenia pregunta un poquito si hay alguna situación en el caso del metabolismo de la glucosa. Recuerda que en el caso del hígado, el hígado regula lo que es la glucólisis, la glucogénesis y la gluconeogénesis, ¿sí? En el caso del hígado, el hígado sintetiza, o cuando hay un exceso de azúcares, lo almacena como glucógeno en el hígado. El páncreas es un órgano que libera glucagón y libera insulina. El glucagón funciona para elevar los niveles de azúcar y esto lo puede hacer desglosando las reservas de azúcar que puede haber en el hígado o que puede haber en el músculo, ¿sí? O que puede obtenerse a través del metabolismo de las grasas. Y la insulina funciona para poder ingresar esos niveles de azúcar o también para sintetizar el excedente de glucosa que ya no se requiere, ¿sí? Te recuerden que uno eleva y el otro disminuye o almacena. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, ok, gracias. En el caso de la función renal, se debe de regular lo que es el adecuado volumen y presión intravascular, ya que al disminuir, ya sea por situaciones de shock o por distribución, recuerden que al disminuir la presión intravascular, pues va a haber una depresión hacia los espacios o cavidades. De ahí que los pacientes pueden llegar a presentar edema, anasarca o inclusive una patología característica de la insuficiencia hepática crónica, que es la cirrosis. El paciente puede presentar ascitis. Si es necesario utilizar los antídotos, en el caso, por ejemplo, del paracetamol, la N-acetilcisteína, si requiere el paciente hemodiálisis y regulación ácido-base. Para la coagulación es necesario utilizar el uso racional de hemoderivados. Tenemos aquí esta tablita comparativa donde vienen las diferentes presentaciones de hemoderivados: plasma fresco congelado, plasmaféresis, factor 7 recombinante, crioprecipitados, el ácido aminocaproico, que es un procoagulante en la hiperfibrinólisis, y plaquetas. Lo que sí debemos de tomar en cuenta sobre todo es que debemos de vigilar la cantidad de hemoderivados que administramos, ya que pueden suceder dos situaciones en el caso de que administremos sangre en exceso. La primera situación, que recuerden que el contenido de hemoderivados generalmente tiene una temperatura baja, entonces este puede generar situaciones de vasoconstricción. La segunda, que pueda, si este se infunde a altas velocidades y sobre todo en vías periféricas, hemólisis, ¿sí?
Para eso se considera pues un goteo lento. La otra, que también recuerden que el excedente de productos de hemoderivados, que estos mismos se conservan gracias a que contienen anticoagulantes. Entonces, un excedente de infusión de hemoderivados puede generar dos cosas: que estos anticoagulantes EDTA favorezca también a que se prolongue más lo que viene siendo el INR, o que también sean secuestradores de calcio. Por lo tanto, estos pacientes pueden presentar también hipocalcemia. Entonces, ante cierta cantidad de infusión de hemoderivados, el paciente debe de también reponerse calcio. En el caso del manejo neurológico, de la encefalopatía hepática y de la hipertensión intracraneal, se sugiere utilizar glucósidos que favorezcan a disminuir la cantidad de azuados de azuados prácticamente, para evitar el daño al cerebro. Y en el caso de la hipertensión intracraneal, utilizamos expansores de volumen y también diuréticos, como puede ser el manitol. Sabemos que al principio podemos utilizar la hiperventilación para regular un poquito la presión intracraneal. En el caso del exceso de amonio, podemos hacerlo por hemofiltrado o también llamado hemodiálisis. Y si el paciente requiere tratamientos extra, por ejemplo, la saturación de oxígeno, regularla, ventilación mecánica asistida, si presenta crisis convulsiva, puedes utilizar anticomiciales. De manera aguda podemos utilizar benzodiazepinas y disminuir los factores de riesgo, algunos de ellos que generen el estado de hiperagudo, como pueden ser los tóxicos, vasopresores, en el caso de falla renal, estados de hipovolemia, y si es necesario y el paciente es candidato, pues en este caso inscribirlo al padrón de trasplante. Cuando la problemática continúa avanzando y no se revierte, se genera entonces ya lo que es una falla crónica. Esta puede estar iniciada por esta situación que detonó la falla aguda, o también por patologías que detonan la falla hepática crónica por factores de riesgo asociados. La insuficiencia hepática crónica, o también llamada cirrosis, es una enfermedad asociada en el que existe un progreso crónico difuso, en el cual el hígado se repitaliza con tejido fibrótico. Por lo tanto, existe una reconversión de la estructura anatómica nodular anormal, donde vemos esta imagen. Por ejemplo, es una patología ocasionada por hígado graso, donde después de existir el excedente de grasa en el hígado, comienza a fibrosar y después se vuelve cirrosis. Si la cirrosis migra a una repitalización inadecuada, esto se puede volver inclusive hasta cáncer. La cirrosis hepática representa la octava causa de muerte entre las personas entre 18 y 55 años. La razón más habitual del ingreso hospitalario a las unidades de gastroenterología y hepatología, y también es una de las principales causas para indicación de trasplante del hígado. Cuando no se logra identificar una causa aparente de la cirrosis, se debe realizar una minuciosa investigación, descartando situaciones de enfermedades autoinmunes, genéticas o metabólicas, tóxicas por fármacos, principalmente dijimos el paracetamol, o cirrosis de tipo biliar o congestiva. Entre las causantes más comunes de cirrosis hepática está primero la alcohólica. Después de la alcohólica podemos encontrar, dependiendo de la bibliografía, la autoinmune, aunque también puede estar relacionada la esteatosis hepática no alcohólica. Luego continúan las secundarias como la hemocromatosis o las virales. Y unas que también son comunes, la cirrosis por situaciones biliares, donde hay una obstrucción hepática, donde el paciente presenta datos de ictericia, congestión hepática, y si esto se vuelve crónico, pues ya la cirrosis.
La historia natural propia de la enfermedad nos habla que en un principio el paciente se manifiesta de manera asintomático, aunque hay algunos donde se puede dar este descubrimiento cuando se realiza una palpación y se detecta una hepatomegalia, que sabemos que al momento de estar palpando el hígado rebasa el reborde costal y se puede palpar, o por descubrimientos hechos al azar. De repente el paciente ingresa por una patología no hepática y al momento de realizarle los estudios generales o en exámenes anuales que se puede estar realizando el paciente, se descubren los niveles de enzimas hepáticas elevadas. La segunda etapa, que es cuando ya comienza la situación clínica descompensada, observamos ya un paciente que presenta datos como anorexia, pérdida de peso, debilidad, fatiga, osteoporosis. Datos clínicos de descompensación se debutan también con encefalopatía hepática, ascitis y varices esofágicas. Las varices esofágicas se deben principalmente a una patología que se llama hipertensión portal, donde existe un trastorno en la regulación vascular y sobre todo venosa, y estas varices que son normales que estén en el tejido, en este caso en el esófago, pero al haber un trastorno en el retorno vascular por la vía portal, se dilatan y obviamente se vuelven tortuosas y se genera una retención ahí de volumen. Por lo tanto, estos pacientes se presenta esta patología. Lo vemos, por ejemplo, en esta imagen, que es una endoscopía alta. Vemos aquí como normalmente esto sería un cilindro hueco, pero aquí se ve este tejido tortuoso que vienen siendo las varices esofágicas. Aquí tenemos otra imagen. El diagnóstico de varices esofágicas se realiza por endoscopía, donde estas pueden variar dependiendo del grado. Se realiza un control cuando no hay varices en los pacientes hepáticos cada 2 o 3 años. Cuando las varices de grado 1 aparecen con marcas rojas, se realiza anual el control. Y cuando estos van a grado 2 o 3, puede ser necesario utilizar inclusive beta bloqueantes no selectivos o bandas endoscópicas para poder asegurarlas. Obviamente, conforme el estadio incrementa, la mortalidad también puede incrementar, y esta mortalidad está asociada principalmente a las perforaciones, donde pueden ocasionar sangrado de tubo digestivo. El perfil de un paciente cirrótico lo van a evaluar y es característico. Principalmente el paciente puede presentar lo que es una circulación colateral o también llamado cabeza de medusa. Y esto, debido a los datos de hipertensión portal, vemos cómo en el abdomen se ven y aparecen sobre la superficie la tortuosidad de las venas. También en caso de realizar una compresión en el punto hepático o punto de Murphy, podemos observar lo que es el reflejo hepatoyugular cuando se presenta hipertensión portal. Las telangiectasias, bueno, no se alcanza a visualizar, se corta. O también son esas arañitas que vemos que le llamamos varices, unas pequeñas arañitas. El eritema palmar, ¿sí? El paciente cirrótico al momento de ver las palmas se ven rojas. Estrías unguiales, que aquí las visualizamos las estrías. Los dedos hipocráticos, que también en esta imagen los podemos ver, o también dedos en palillo de tambor, ¿sí? Son estos dedos que se generan por trastornos de la circulación portal y también pulmonar. La contractura de Dupuytren, está dependiendo el estadio, pues vemos cómo los ligamentos a nivel palmar pueden contraer principalmente el dedo anular. La ginecomastia, lepatoesplenomegalia, que es otro dato. La ictericia, pues que ya la hemos visualizado en imágenes anteriores. La asterixis, que son las mioclonías involuntarias. Al momento de nosotros realizar la exploración en las manitas, vemos cómo hacen estos movimientos de manera involuntaria. Y en algunos casos, hiperpigmentación. Las complicaciones que puede tener un paciente con hepatopatía crónica es la ascitis derivada de la hipertensión portal, ¿sí? El síndrome hepatorrenal, donde existe una disminución en la sensibilidad del óxido nítrico,
Este incrementa su concentración, lo que genera una vasodilatación. Existe también una descompensación en el ciclo renina-angiotensina-aldosterona y el paciente presenta hiponatremia dilucional, ya que se retiene mucho líquido. En el caso de la hipertensión portal, sabemos que esto es dado a un sustrato dinámico y morfológico donde se incrementa la resistencia intrahepática y se genera un ciclo vicioso. Desarrolla un sistema colateral, que fue lo que vimos, la circulación en cabeza de medusa, hipercirculación dinámica y el aumento del retorno venoso portal genera un ciclo vicioso donde conforme avanza la enfermedad observamos más a detalle y profundidad la circulación colateral. La ascitis se da, recuerden también que el paciente al disminuir la función hepática, obviamente disminuye la síntesis de proteínas y al disminuir existe una extravasación, en este caso a la cavidad abdominal. Vamos a ver ahorita a continuación un video donde se presenta ¿cómo les puedo decir? La exploración de un abdomen en el caso del hígado. Si no se escucha el video, igual pueden consultarlo para que lo vean más tarde. Técnicas especiales. Técnicas para evaluar ascitis. ¿Cómo evaluar la posible ascitis? ¿Sí se escucha el video, chicos? Un globuloso con flancos prominentes hace pensar en una ascitis. Se escucha, pero no se ve. Sí, yo lo escucho, pero no lo miro. ¿No? A ver. Es que sigue en la presentación de PowerPoint. Ahorita la cambio. Aguántame un segundito. ¿Vemos ya el video? Sí, sí lo miro yo. Como el líquido ascítico se hunde de forma característica con la gravedad, mientras que las asas intestinales llenas de gas flotan en la superficie, en la percusión se obtiene una nota mate en las zonas abdominales en declive. Busque este patrón percutiendo hacia afuera en varias direcciones a partir del área de timpanismo central. Elabore un mapa del borde entre el timpanismo y la matidez. Hay otras dos técnicas que ayudan a confirmar la ascitis, aunque puedan faltar estos dos signos. Prueba de la matidez cambiante. Después de marcar los bordes del timpanismo y la matidez, pida al paciente que se gire a un lado, percuta y marque de nuevo los bordes. Los bordes entre el timpanismo y la matidez de una persona sin ascitis suelen mantenerse relativamente constantes. Prueba de la oleada ascítica. Pida al paciente o a un ayudante que presione firmemente con el borde de ambas manos en la línea media del abdomen. Esta presión ayuda a detener la transmisión de la oleada por la grasa. Percuta con las yemas de los dedos y de manera firme en uno de los flancos y palpe la transmisión del impulso de líquido en el flanco contralateral. Por desgracia, este signo suele resultar negativo hasta que la ascitis es evidente y a veces se positiviza entre personas sin ascitis. ¿Cómo identificar un órgano o una masa en un abdomen ascítico? Trate de que el órgano o la masa peloteen, como se muestra en el ejemplo siguiente de una hepatomegalia. Ponga duros los dedos de una mano, colóquelos juntos sobre la superficie abdominal y aplique un golpe rápido y directo hacia la estructura prevista. Este movimiento rápido suele desplazar el líquido, por lo que las yemas de los dedos tocan brevemente la superficie de la estructura a través de la pared abdominal. Muy bien. ¿Alguien tiene una duda de lo que se vio en el video?
Ok. Entonces, cuando el abdomen ya se encuentra ascítico, así como vemos con esta enorme distensión que inclusive puede presentar eventración del ombligo, perdón, de la cicatriz umbilical, vemos aquí en este caso el abdomen con la circulación colateral o la cabeza de medusa, y podemos aquí aplicar el signo de Ola, como comentaba en el video. La otra complicación que tenemos son las varices esofágicas y la encefalopatía hepática. Para esto también podemos utilizar una clasificación que se llama Child-Pugh, donde esta nos puede ayudar a evaluar el estado de funcionamiento del hígado y también su asociación con la cirrosis y las varices esofágicas. Vemos que Child-Pugh se evalúa 1, 2, 3, ¿sí? En los parámetros Child-Pugh 1, 2 o 3, asociado con los niveles de bilirrubina, albúmina, el tiempo de coagulación según el control, el INR, si presenta el paciente ascitis, ¿sí? Y el grado de encefalopatía. De acuerdo a la cuantificación de estos parámetros, podemos tener Child-Pugh estadio A, de 5 a 6 puntos, donde la enfermedad se encuentra compensada, en el caso de la cirrosis. Child-Pugh B, donde de 7 a 9 puntos hay un compromiso con el hígado y tiende a ser significativo. Y el Child-Pugh C, donde hay de 10 a 15 puntos con una enfermedad grave descompensada. Dentro de estas descompensaciones puede deberse también al consumo de drogas. También si utilizamos medicamentos antihipertensivos, diuréticos, si el paciente produce mayor cantidad de amonio, sobre todo recuerden que el amonio se debe al consumo de proteínas y grasas, a un estado de deshidratación que puede ser por sangrados o por vómito, por diarrea, o en el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Chiari, la oclusión vascular, ¿sí? Donde hay un proceso de isquemia. Obviamente que conforme avanza el grado de encefalopatía, también podemos determinar que se puede complicar hasta un grado de coma o la muerte del paciente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se supone que en el tratamiento tanto hospitalario como extrahospitalario debemos empezar a determinar cuáles son, dependiendo las causas, las manifestaciones clínicas y cómo podemos también educar a que el paciente revierta sus manifestaciones o por lo menos llegue a un estadio de compensación. En el caso de la hepatopatía alcohólica, pues el paciente se debe principalmente al alto consumo de alcohol. Las pruebas complementarias visualizan una problemática con enzimas hepáticas elevadas, necrosis centrolobulillar, hialina de Mallory, infiltración de polimorfonucleares, fibrosis perivenular, extensión de la fibrosis en el resto de los lobulillos. Y aquí lo que debemos de sugerir al paciente es el abandono del hábito de alcohol y también complementar con complejo B. En el caso de las enfermedades virales del virus de la hepatitis C y B, aquí pues prácticamente el tratamiento es con retrovirales, si es que todavía se alcanza a recuperar el hígado. En el caso de la encefalopatía hepática no alcohólica, perdón, la enfermedad hepática no alcohólica, que principalmente hablamos de un hígado graso, está asociado a pacientes con obesidad y dismetabolismo, el síndrome X, como lo puede ser la hiperlipidemia, ¿sí? Pacientes con colesterol elevado, hiperglucemias. Y aquí lo que debemos de llevar pues es una educación a hábitos de vida saludable, donde el paciente tenga una dieta adecuada, baje de peso y esto pueda de alguna manera con el tiempo revertir. Si hay un proceso de fibrosis, no se va a revertir. O sea, si el paciente ya está en cirrosis, no se revierte. Se puede llegar a compensar, pero no a curar. A menos de que reciba un trasplante, claro. En el caso de síndromes obstructivos como la colangitis esclerosante, la hepatitis autoinmune, hemocromatosis hereditaria, enfermedad de Wilson, también se realiza un abordaje específico, que no es algo que en el sistema prehospitalario lo hagamos. Pero lo que sí es importante que ustedes conozcan es que si al paciente les toca atender y tiene antecedentes de hepatitis, identificar sobre todo las causas para que sepan cómo es la condición que presenta en ese momento. El tratamiento que va a recibir nuestro paciente principalmente va a estar basado en tratar de limitar
la cantidad de líquido que puede generar la problemática como lo es la citis. Se administra espironolactona y furosemida para disminuir el edema. En el caso de que la citis sea tensión, se puede realizar un procedimiento que se llama paracentesis, que lo vamos a ver en este momento. La paracentesis evacuadora es la extracción de líquido ascítico para disminuir la presión intraabdominal y el compromiso respiratorio. Por otra parte, realiza control de la ascitis refractaria al tratamiento médico en pacientes cirróticos. El lugar utilizado con mayor frecuencia es la fosa ilíaca izquierda. Si se sospecha la presencia de esplenomegalia, es preferible usar la fosa ilíaca derecha. Se deben de evitar los vasos epigástricos y las cicatrices quirúrgicas previas. Una vez preparado y colocado el campo, se infiltra con anestésico local en piel y se progresa en planos en la infiltración hasta el peritoneo, realizando a la vez maniobra de aspirado con la jeringa. Cuando llegamos al peritoneo, el paciente refiere un dolor más intenso del que sentía hasta ese momento. Es entonces cuando debemos dejar de profundizar con la aguja, aunque en ocasiones ya se obtiene líquido ascítico como muestra de que estamos dentro de la cavidad abdominal. Es conveniente que utilicemos un catéter grueso, que permita un buen flujo para no demorar en demasía la paracentesis, ya que se extraen volúmenes de hasta 7 u 8 litros. Además, el catéter debe ser rígido y no de material plástico para evitar que con la aspiración se colapse la luz del mismo. Para ello, introducimos un catéter angiocat de calibres 18 a 20 con una aguja de 1,5 punto mientras se aspira, hasta que el líquido fluya libremente. A veces, con los simples movimientos respiratorios, podemos ver cómo sale ascitis sin necesidad de aspirar. Se avanza con el catéter y se retira el trocar aguja. Se conecta el angiocat a una llave de 3 pasos y esta a un sistema de suero para la extracción. El aspecto del líquido ascítico nos debe ayudar a orientar el diagnóstico. En nuestro caso, el color es amarillo pajizo y al caer en la botella de vacío crea espuma, típico de pacientes hepatópatas. Sin embargo, en los casos de ascitis carcinomatosa o por pancreatitis, el color es rojizo. En otras ocasiones será lechoso, como en los casos de ascitis quilosa. De todas maneras, siempre que practiquemos una paracentesis evacuadora, hay que tomar una muestra de líquido para analizarlo, como se hace en las paracentesis diagnósticas. La evacuación de grandes volúmenes de líquido precisa de reposición hidroelectrolítica y administración de albúmina. En general, el ritmo de evacuación debe ser lento, en un periodo de 30 a 90 minutos, hasta unos 5.000 centímetros cúbicos. Cuando el flujo desciende porque el volumen de líquido ha disminuido, se le puede indicar al paciente que se tumbe del lado del catéter para facilitar la salida de ascitis residual. Una vez finalizada la evacuación, se retira el catéter angiocat, se aplica antiséptico cutáneo y se ejerce una ligera compresión con gasas. Complicaciones de la paracentesis. Fístula de líquido ascítico, con una incidencia del 3 al 5%. Hemorragia, con una incidencia del 1 al 2%. Infección de líquido ascítico, incidencia inferior al 1%. Perforación de víscera hueca y peritonitis secundaria. Inestabilidad hemodinámica, fracaso renal, depleción proteica y trastornos electrolíticos.
Sí pudimos observar un poquito la diferencia de abdomen o la resistencia del abdomen que había antes y después del drenado. Aquí lo importante que también se debe de realizar y sobre todo que a veces nos puede llegar a suceder en el caso de la atención prehospitalaria y hospitalaria son las descompensaciones hidroelectrolíticas por un excedente de drenado. De repente se pueden emocionar un poquito y sacar más de 5 litros, eso ya es un riesgo. Entonces, siempre preguntar si el paciente se le realizó una paracentesis reciente, cuál fue la cantidad de líquido que se le sacó. Las características, como ustedes vieron, era un color ámbar semitransparente. Si hubiera salido amarillento, rojizo, nos da ya una asociación patológica a una perforación o que persistiera ahí por un proceso de fistolización o inclusive que se inflamara o algo que ya ustedes ya pudieran determinar que requiere atención hospitalaria. En el caso de la dieta, se aconseja que el paciente tenga una dieta hipercalórica. Realmente el paciente puede comer de todo, solamente si el grado de cirrosis es avanzado, se recomienda que el excedente de proteínas no esté en la dieta y que también contenga fibra, porque el estreñimiento también genera sintomatología de encefalopatía. Los disacáridos no absorbibles nos funcionan para eliminar el excedente de azuados, como lo puede ser la lactosa y la lactulosa, que sirven como para producir enemas hiperosmóticos, o también el metronidazol, cuando se ingiere, también este nos puede ayudar de alguna manera a disminuir los niveles de azuados en el hígado. ¿Sí? Los criterios de traslado para estos pacientes van prácticamente relacionados con las descompensaciones, como vimos hace rato, principalmente encefalopatía hepática o alguna complicación derivada de la paracentesis.